Desde el inicio de la crisis, la ciudad de Ceuta ha asistido más como espectadora que como víctima de los desastrosos efectos de la misma, de la crisis económica. Una supuesta inmunidad que se basa en un colchón llamado empleados y fondos públicos. Un colchón que muy probablemente empezará a desinflarse desde la aprobación el pasado jueves en el Congreso de los Diputados in extremis del Real Decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que prevé recortes en los sueldos de los funcionarios, así como en la inversión pública. Una decisión que muy probablemente hará que la crisis cruce el estrecho. Otro jueves negro en el Wall Street Journal. Desde el 29 la bolsa no hace crack. Cierran la oficina, crece el desvarío. Los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario a la hora del rosario ni carne ni pescado. Real Decreto que, como saben, erradica varias de las medidas estrellas del gobierno socialista. También supone la congelación de las pensiones, así como recortes en las nóminas de altos cargos y funcionarios. Medida, esta última, que afecta a la principal empresa de la ciudad, las administraciones, que suponen casi el 60% del Producto Interior Bruto de Ceuta, dato que supera, con mucho, la media nacional. El gobierno de la ciudad ya ha anunciado que en lo relativo a los recortes en sueldos, asume el Real Decreto al 100% como medida solidaria. Por este motivo, todos los miembros del equipo de gobierno, presidente incluido, directores y subdirectores generales y personal eventual y de confianza, así como todos los diputados del arco parlamentario, portavoces y asesores, sufrirán, a partir de la próxima nómina del mes de junio, un recorte del 15%. Reducción que también afecta a los alrededor de 13.000 empleados públicos de la ciudad, sin distinción de administración, aunque en menor medida. El recorte, que será efectivo en la nómina de junio y se mantendrá en 2011, afecta a tres parcelas. La primera, una reducción progresiva en las retribuciones básicas de los funcionarios, dependiendo del grupo. Segunda, un descenso lineal del 5% en las retribuciones básicas como complemento específico y de destino. Por último, el personal laboral también percibirán una reducción del 5% en todas las parcelas de sus nóminas. Sin embargo, estos recortes, y a criterio del gobierno de la ciudad, no afectarán al personal laboral de las 14 empresas municipales existentes en Ceuta. Los sueldos de las direcciones de cada una de estas entidades serán recortados según aprueben sus consejos de administración. El plus de residencia tampoco se verá reducido y el gobierno de la ciudad ha ordenado la confección de informes jurídicos y económicos que apoyen su postura. Que la ciudad autónoma cree que las indemnizaciones por residencia no son un concepto retributivo, nunca lo han sido, y por tanto no deben ser considerados de esta forma en este momento. Otra de las medidas más controvertidas de este Real Decreto es la prohibición a los ayuntamientos a solicitar créditos que incrementen su endeudamiento, imposibilidad que se iniciará a partir del próximo 1 de enero de 2011 y estará vigente durante todo el año. Prohibición que en principio la ciudad rechaza, pues asegura que en su Estatuto de Autonomía se recoge la libertad de endeudamiento de Ceuta, estatuto que, según defiende el Ejecutivo ceutín, es una norma superior y por lo tanto imperante sobre el Real Decreto. La ciudad autónoma de Ceuta tiene un Estatuto de Autonomía aprobado por ley orgánica que clarifica, estipula hasta el detalle las posibilidades crediticias de la ciudad en cuanto a su límite, en cuanto a su tiempo de amortización y en cuanto a otra serie de características. Están detalladas en nuestra ley orgánica que aprobó el Estatuto de Autonomía y, por tanto, por un mero principio de jerarquía normativa, no podrían ser modificadas por una exposición que se contiene en un Real Decreto Ley. Postura que el Ministerio de Economía y Hacienda niega. Por este motivo, la ciudad no las tiene todas consigo y ha ordenado informes que sustenten sus argumentos que comparten y defienden junto a Melilla. Disparidad de criterio que, en caso de imponerse el del Ministerio, tal y como reconoce la propia ciudad, supondría un importante problema para el normal desenvolvimiento de Ceuta, lo que también ha hecho saltar las alarmas en la oposición. Si las posibilidades de endeudamiento de la ciudad, si las posibilidades crediticias se cortan, es evidente que es otro escenario. Vamos a trabajar para tener escenarios alternativos que utilizar en caso de que esas circunstancias se produjeran, pero por ahora no queremos contemplarla como la posibilidad más probable. Sería una situación realmente muy peligrosa para el adecuado desenvolvimiento de las cuentas públicas de esta ciudad. Ceuta tiene un endeudamiento de unos 200 millones de euros aproximadamente. El gobierno va a prohibir el endeudamiento a largo plazo y este gobierno está acostumbrado a hacer todo lo que hace a través de las pólizas de crédito, de las operaciones de crédito que hace con las entidades bancarias, ¿no? Por lo tanto, o se ponen a trabajar y empiezan a buscar ideas y alternativas al endeudamiento, o sinceramente vamos a tener muchos problemas en nuestra ciudad. Trabajemos con la hipótesis, con el escenario posible de que tengamos imposibilidad para pedir esos préstamos, porque es una postura
irresponsable por parte del Gobierno el decir de primer momento no, a mí no me toca y seguir funcionando como hasta ahora y poder encontrarte luego de bruces con la realidad. Otra parcela que también sufrirá los recortes serán los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras a cargo del Ministerio de Fomento. A falta de mayor concreción por parte de su máximo representante, José Blanco, Ceuta Televisión ha podido saber que muy probablemente en nuestra ciudad se verán afectados por estos recortes las obras del nuevo centro penitenciario y el vial Puerto Frontera. Salvo algún proyecto que no llegó a concretar y que no creo que vaya a incidir de ninguna manera en Ceuta, el resto de los proyectos se podrían ver mermados en un plazo de entre un mes a un año de retraso. Confiemos que podamos sacar adelante estos proyectos, aunque sea con estos meses de retraso, que tampoco pasa nada porque son proyectos a muy largo plazo, de mucho coste económico, y todo el mundo es consciente de que en estos momentos nos tenemos que apretar el cinturón y ajustarnos a la situación que desgraciadamente no solo en España, se está repitiendo en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en toda Europa. Todas estas medidas han sido ideadas por el gobierno de Zapatero, pero el Ejecutivo de Juan Vivas ha decidido sumarse a la causa con un nuevo paquete de recortes que afectarán a diversas parcelas del consistorio. Paquete con el que se prevé ahorrar a las arcas municipales 11 millones de euros a finales del próximo año 2011. Es una medida ejemplarizante y una medida claramente en la vía de mostrarle a los ciudadanos de Ceuta que es solidario en un momento en el cual se nos pide a todos sacrificio y esfuerzo. Se les ha pedido y se les ha exigido en el Real Decreto Ley al colectivo de funcionarios y de personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Se les ha exigido a los pensionistas, a las familias, a los sectores sociales comprometidos. Creemos que el Gobierno de la ciudad debe dar este paso adelante, hacer, como digo, este esfuerzo de solidaridad con todos aquellos afectados en una medida que me atrevo a calificar de ejemplar. La realidad es que todas estas medidas afectan al supuesto escudo anticrisis ceutí. Por lo tanto, ¿la crisis ha llegado a Ceuta? La crisis ha llegado a Ceuta y ha llegado ya, pero en menor medida que a nivel nacional, ¿no? Ese colchón automático que es el sector público había funcionado, ahora lo han pinchado. En términos macroeconómicos el efecto es claro, porque se mide a través de la remuneración de asalariados, eso baja, por lo que impacta en el PIB. En el consumo en el día a día depende de las decisiones que tomen las familias, lo lógico es que de algún modo se tenga que notar. Este Real Decreto Ley del Gobierno del señor Zapatero, pues lo que ha venido es a dar un palo, desde luego, a una de las fuentes de renta disponibles más importantes de la ciudad. Sin ninguna duda, no solamente por el recorte de salario de los funcionarios, que efectivamente tiene un peso importante, es que toda la actividad relacionada con la función pública va a verse muy resentida. Ceuta, que estaba a salvo por ser una ciudad que supervivía de los presupuestos del Estado, ahora se ve muy afectada precisamente por el mismo motivo.